No quería estar allí. Ya sabes. Ese tipo de fiesta. La música demasiado alta, las luces demasiado bajas, todos intentando reír un poco más fuerte de lo necesario. Era una de esas. Me habían arrastrado un amigo de un amigo. Un tipo del trabajo juró que la noche sería tranquila pero salvaje, lo que significaba que probablemente me quedaría atrapado en una esquina con una bebida tibia viendo a gente que apenas conocía ponerse ruidosa a base de seltzers con alcohol y ego. Y eso era exactamente lo que estaba haciendo. Al menos hasta que ella rozó mi brazo al pasar. No fue el tipo de roce que dice, perdona. Fue más lento, apenas un roce, piel con piel, pero deliberado. Un tirón, no un empujón. No dijo ni una palabra. Ni siquiera miró atrás. Simplemente pasó con aquel vestido negro mínimo que atrapaba la luz como si su cuerpo se hubiera bañado en ella. El pelo recogido en ese desorden sin esfuerzo que solo funciona cuando de verdad es sin esfuerzo. Iba descalza, sosteniendo un vaso medio vacío de algo oscuro. Y durante los siguientes 3 segundos, el resto de la fiesta se desvaneció en puro ruido de fondo. Desapareció en el pasillo, tragada por una mezcla de desconocidos, chistes a medio gritar y sintetizadores rebotando en un pladur barato. Me quedé allí, medio mareado, completamente quieto, preguntándome si había imaginado la manera en que su mano se había detenido en el borde de mi muñeca antes de apartarse. Parpadeé fuerte, bebí un sorbo de algo dulce y sin gas, y me recordé que ella no estaba destinada para el tipo que se queda solo en la esquina con 2 notificaciones y ningún plan de respaldo. Aún así, mi pulso sonaba tan fuerte que tuve que sentarme. Y me di cuenta de algo peligroso. Iba a buscarla otra vez. Aunque me dijera que no lo haría, no la volví a ver en casi una hora. Entre recargas, charlas forzadas y el intento de no mirar mi móvil como si fuera un salvavidas, simplemente se desvaneció. Seguía cazando destellos de alguien que podría haber sido ella. Pero cada vez que me fijaba mejor, no era. Pelo equivocado, postura equivocada, todo equivocado. Y entonces allí estaba, al otro lado de la sala, apoyada contra la pared más lejana, medio oculta detrás de un grupo de gente más ruidosa. No hablaba, solo sostenía su copa, observando la habitación como si fuese una película que ya había visto antes. Impasible, pero no aburrida. Y entonces sus ojos encontraron los míos. Sin doble toma, sin sorpresa, solo una mirada larga y directa como si hubiera estado esperando a que yo mirara. Intenté hacerme el interesante, asentí levemente, algún reflejo masculino estúpido, pero ella no asintió. No se movió. Solo miraba. Luego, como si el momento no necesitara más tiempo, rompió la mirada y ladeó un poco la cabeza, apenas perceptible, y volvió a su copa. ¿Fue un rechazo o una invitación? Quizá ambas cosas. Yo no me moví. No de inmediato. Simplemente me quedé allí fingiendo que no acababan de verme de una forma en la que no me habían visto en años. No mirado. Visto. Era el tipo de mirada que desgarra el aire entre 2 personas, que te reta a cruzar la habitación, decir algo real y arriesgarte a desilvanar toda una noche de fingir que no querías. Ella no volvió a mirar. No le hizo falta porque desde ese momento yo no iba a irme de esa fiesta sin saber qué significaba. La cocina estaba más tranquila, luz tenue, encimeras abarrotadas de vasos de plástico, bolsas de patatas a medio comer, la bufanda olvidada de alguien, y ella. Estaba de pie junto al fregadero, rellenando su vaso con una botella de vino tinto casi vacía. Su pelo se había soltado un poco. Un mechón había caído contra su clavícula y no hizo ningún esfuerzo por arreglarlo. No levantó la vista cuando entré. Solo dijo, «Hay más en la nevera». Crucé la habitación despacio, la abrí, saqué una botella fría que alguien probablemente robó de una fiesta mejor. Mis dedos titubearon un poco con el corcho y los de ella aparecieron de repente junto a los míos. «Déjame a mí», dijo suavemente, tomando la botella. Su mano rozó la mía otra vez. Esa misma suavidad deliberada, como si supiera que sus dedos eran fuego y quisiera que lo sintiera antes de ganarme la llama. Solté. Ella sacó el corcho como si lo hubiera hecho 1000 veces,
sirvió una copa nueva y me la deslizó por la encimera sin mirarme a los ojos. La cogí, bebí un sorbo, me apoyé de lado contra la encimera como si no estuviera a punto de olvidar a cada otra persona de la casa. ¿Siempre eres así de callada en las fiestas?, pregunté en voz baja. Finalmente me miró solo cuando dijo, solo cuando alguien lo pone difícil para concentrarse. Lo sentí en las costillas. Bebió, rojo en sus labios ahora. No brillante. Marcado, como si no besara a menudo, pero cuando lo hacía, quedaba. Hubo una larga pausa, una que pesaba en mi pecho más que cualquier línea debajo desde la otra sala. ¿Y tú?, preguntó. Siempre te escondes en las cocinas y finges no mirar a la gente. Sonreí, medio avergonzado. Solo a los interesantes. Ella alzó un poco las cejas. No sonrió. ¿Y qué pasa cuando te atrapan? La sostuve con la mirada. Sin apartarla. Solo la pregunta flotando entre nosotros. Eso es lo que estoy intentando averiguar. Parpadeó despacio, luego bebió de nuevo, sin apartar los ojos de los míos. Y así, de repente, supe que no me estaba haciendo difícil concentrarme. Me lo estaba haciendo imposible. Se apoyó contra la encimera de enfrente, brazos cruzados sobre el pecho, la copa colgando de sus dedos como si no pesara nada, como si este momento fuera ligero para ella, o tal vez familiar. Para mí, pesaba, como si el aire entre nosotros se hubiera vuelto más denso. Pero ella se veía tranquila, demasiado tranquila, como si fuera la que tenía el control. Así que dije, intentando no tropezar con las palabras. ¿Vives aquí, o solo eres la persona más interesante en la fiesta de otro? Ella ladeó la cabeza. Ninguna de las dos. Soy solo la persona a la que los demás no saben cómo encajar. Eso me hizo parpadear. Tenía razón. No encajaba. No con la multitud del vaso rojo. No en el juego de flirteo con bajo retumbando. Era quietud en una sala que no paraba de moverse. Me acerqué un poco. No del todo. Lo justo para sentirlo. Creo que te he estado mirando toda la noche. Ella me miró. Firme. ¿Lo crees? Lo sé. Pero aún no estoy seguro de lo que estoy mirando. Eso me arrancó un respiro de algo. Casi una risa, pero no del todo. Bebió un largo sorbo, dejó que la copa colgara de nuevo. Eres peligroso cuando eres honesto. Solo cuando creo que alguien puede soportarlo. Alzó una ceja. ¿Y crees que yo puedo? Creo que ya lo estás haciendo. Dejó la copa en la encimera. Deliberada. El golpe de vidrio sonó más fuerte de lo que debía. Y entonces dio un paso hacia mí. Solo uno. Suficiente para que respiráramos el mismo aire. Todos piensan que esta parte es de hablar, dijo en voz baja. No lo es. Pude oler el vino en su aliento. Sentir el calor que emanaba de su piel. ¿De qué se trata entonces?, pregunté aún más bajo. No pestañeó. Se trata de esperar a ver quién se rompe primero. Mi mano se agitó a mi lado. Ella lo notó. Abrí la boca, pero me ganó de mano. No digas nada ingenioso. Asentí una vez, porque de repente lo ingenioso ya no importaba. Me estaba desafiando a decir algo real, a moverme, a actuar. Pero no lo hice. Aún no. Porque la tensión misma era el fuego, y ella quería ver si yo podía soportar el calor antes de dejarme tener la llama. La gente entraba y salía, cogiendo bebidas, pasando entre nosotros como si no estuviéramos allí. Pero nosotros no nos movíamos. Ni un paso, ni un respiro fuera de ritmo. Solo ella demasiado cerca, y yo todavía intentando recordar cómo se tragaba saliva. Alguien entró riendo, alto y borracho. Brazos sobre el hombro de otro. La nevera se abrió, se cerró, botellas tintinearon. Ella no se inmutó. Se giró un poco, apoyó un codo en la encimera y bebió de nuevo, ojos desviándose hacia mí como si estuviéramos en mitad de una conversación y el remate estuviera en mi pecho. Alguien le coqueteó. Un tipo alto, camisa con cuello, borracho lo suficiente para ser atrevido, pero no lo bastante para ser interesante. No pensé que vendrías esta noche, dijo, esforzándose demasiado.
Ella sonrió. No para él, para la actuación. Los planes cambian. Él preguntó si quería ir a algún sitio más tranquilo. Ella no respondió de inmediato, solo dejó la copa, lento, deliberado, y volvió la cabeza hacia mí. «¿Sí ves aquí?» No dudé. «Tú también». Eso la hizo sonreír. No por él. Por mí. Luego volvió hacia el chico, no dijo nada, y con eso fue suficiente. Él captó el mensaje. Se fue, desvaneciéndose en el bajo y los cuerpos. Ella volvió a mirarme, y esta vez no sonrió. «Bien», dijo suavemente. «No hablas demasiado. Tampoco tú. Guardo mis palabras para la gente que de verdad las escucha». Asentí una vez. «Estoy escuchando». «¿Sí?», preguntó, acercándose aún más. «Porque no voy a repetirlo. Estábamos tan cerca ahora. Podía ver motas de oro en sus ojos. Podía sentir el vino y algo más cálido que subía de ella». «¿Repetir qué?», pregunté. Ella me miró un instante que pudo haber durado años. Luego se inclinó, su aliento rozando mi oído. «Quédate cuando todos se vayan». Se apartó despacio, con los ojos clavados en los míos. Y antes de que pudiera hablar, alguien la llamó por su nombre desde la otra habitación. Me dio una última mirada, una pregunta sin puntuación, y luego desapareció por el pasillo. Y yo me quedé allí, en medio de esa cocina, sabiendo ya mi respuesta. El tiempo empezó a moverse de otra manera. La música seguía sonando, más alta de lo necesario, pero todo lo que no era ella se sentía ahora lejano, amortiguado, borroso. No salí de la cocina. No quería romper el hilo que habíamos tejido entre los dos. Me apoyé contra la encimera, bebiendo lo que quedaba de mi vino, con los ojos fijos en el pasillo. Y entonces la vi otra vez. Estaba cerca del salón, hablando con alguien más. No coqueta, no distante, solo allí. Pero su cuerpo estaba orientado hacia mí, aunque sus ojos no. Como si la gravedad fuese más fuerte que la cortesía. De vez en cuando, me lanzaba una mirada. Nunca larga, nunca con una sonrisa. Solo esa mirada. «¿Sí ves aquí? Te dije que te quedaras. No lo olvides». La gente empezó a irse. Primero despacio, luego más rápido. Uno por uno, se despedían del anfitrión, buscaban sus zapatos, reían bajando los escalones del porche. La casa se fue vaciando como un aliento después de un buen beso. Callada y cálida. Ella reapareció en el pasillo. Me vio. No se detuvo. Solo entró en el salón, descalza, el pelo más suelto ahora. Cogió 2 copas de la mesa, las llevó al fregadero, las enjuagó sin mirarme, sin decir nada hasta que el agua se cortó. Entonces se giró, se apoyó contra la encimera, y me miró como si yo fuera la única parte de la noche que no estaba planeada. «¿Sigues aquí?», preguntó. «Me pediste que me quedara». Asintió una vez, con esa calma desesperante, y pasó junto a mí despacio. Al hacerlo, rozó mi espalda baja con la mano. No fue un accidente, no fue una prueba. Fue un disparador. Me giré para verla caminar por el mismo pasillo en el que había desaparecido antes. Al final, miró por encima del hombro. Su voz fue baja, clara, segura. «Vuelve cuando todos se hayan ido». Y se fue de nuevo. Y todo lo que pude hacer fue quedarme allí, copa en mano, con el corazón entre la garganta y el suelo. La música seguía sonando, pero la fiesta había terminado. Y la noche acababa de empezar a decir lo que realmente significaba. La casa se sentía diferente ahora. El bajo había cesado. La risa había desaparecido. Solo quedaba el suave murmullo de alguna lista de reproducción que nadie había apagado aún, y unos pocos vasos vacíos, de pie, como esperando ser recogidos. Recorrí el espacio despacio. La cocina, el pasillo, el salón. Ahora en silencio, como si hubiera exhalado. Pasé junto a una chaqueta colgada en una silla. Una bebida derramada en el alféizar olvidada. Unos pendientes sobre una mesita, como si hubieran escuchado algo que no debían. Pero ella no estaba. Aún no. Me quedé junto a la pared,
esperando. No nervioso. Solo quieto. Y entonces lo escuché, el clic de la puerta principal. Suave, definitivo. La había cerrado con llave. Me giré lentamente y allí estaba, al final del pasillo. El mismo vestido negro, un tirante cayendo apenas por su hombro, como si la gravedad trabajara más ahora que estábamos solos. Sus labios entreabiertos, su mirada fija. Caminó hacia mí con la calma de alguien que sabe exactamente lo que pasará después. No se apresuró, no sonrió. Se detuvo justo frente a mí. Tan cerca que podía sentir su aliento contra mi barbilla. Tan cerca que podía oler el leve rastro de vino, perfume y algo más oscuro. Algo más cálido. Ahora, dijo, con los ojos clavados en los míos. Ya no tienes razones para fingir que no miras. Trabé saliva con dificultad. ¿Estaba fingiendo? Lo intentaste. Sus dedos subieron y rozaron el borde de mi mandíbula. Suaves. Decididos. Pero no se te da muy bien. Ninguno de los dos se movió. Aún no, porque la pausa era el preludio. El aire entre nosotros ya estaba en llamas. Y cuando al fin me incliné, sus ojos no parpadearon. Sus labios no se abrieron antes de tiempo. Solo esperó, como si supiera que la llama vendría a ella. Y tenía razón. El beso no empezó suave. Empezó lento, sí, pero no suave. Fue deliberado, enfocado. El tipo de beso que no pregunta si debe ocurrir. Pregunta porque no había ocurrido ya. Su boca encontró la mía como si nos hubiéramos saltado la parte en que la gente finge que no lo desea. Como si los dos hubiéramos estado conteniendo la respiración y hubiéramos decidido, ahora. Justo ahora. Sus manos ya estaban en mi camisa. No torpes, solo sintiendo. Sus dedos recorriendo mi pecho como si. Me leía en braille. Y mis manos. Fueron a su cintura. A sus caderas, a la curva de su espalda. Ese vestido negro, casi inexistente, estaba cálido bajo mis palmas, resbaladizo como satén. Se movía cuando ella se movía. O quizá los dos nos movíamos al ritmo de algo que ya no podíamos oír. La empujé suavemente contra la pared, no para sujetarla, solo para sentir cómo su cuerpo encajaba en el mío cuando ya no fingíamos ser extraños. Su aliento se cortó, no por sorpresa. Una invitación. Me atrajo más cerca. No hay nadie aquí, susurró, con la boca rozando mi cuello. Nadie va a detenerte. Eso me encendió. La besé más fuerte. Mi mano subió por su costado, bajo la tela. Ella se arqueó contra mí, no de forma teatral, sino con esa manera que dice, sí, más. Justo ahí. Justo ahora. Me quitó la camiseta de un tirón, la lanzó detrás sin mirar. Mis manos, temblando un poco, pero solo por cuanto había esperado, recorrieron la curva de su espalda, hasta el borde de sus muslos. ¿Quieres esto? Pregunté, con la voz espesa. Se apartó apenas lo justo para mirarme directamente a los ojos. Te pedí que te quedaras, ¿no? La besé otra vez, más profundo, más lento, esta vez con manos que sabían lo que pedían, y con una boca que ya había memorizado la suya. Ella gimió una vez, bajo y cerca, en mi garganta. Y en ese sonido lo oí todo: deseo, control, permiso. Me atrajo por el cinturón de mis vaqueros, no fuerte, solo segura, como si supiera que yo la seguiría a cualquier parte. Y tenía razón. Tropezamos de vuelta hasta la cocina, cuerpos apenas separándose para respirar. La encimera estaba fría contra su espalda cuando la alcé sobre ella, una mano subiendo por su muslo, la otra enredada en su pelo. Jadeó, no por sorpresa, sino por liberación. La tensión que nos había estirado toda la noche por fin se rompió. Ahora se vertía en nosotros. Mi boca bajó por su cuello, besando su clavícula, luego más abajo, mientras sus manos se aferraban al borde de la encimera como si necesitara sostenerse. Esperaste, susurró en mi oído. Me lo pediste. No pediste permiso. Porque ya me lo diste. Me besó como si esa respuesta le hubiera encendido la sangre. Sus piernas se enroscaron en mi cintura, atrayéndome más cerca,
más fuerte. El vestido negro, apenas aferrándose, se subió, y mis manos exploraron cada rincón de la piel que escondía. Ella no era suave. Era salvaje en la manera de moverse, como si el tacto se hubiera vuelto lenguaje y los dos fuéramos ya nativos. No hubo torpeza, ni botones trabados, ni risas nerviosas. Solo respiración. Dientes rozando labios, gemidos enterrados en clavículas, manos apretando lugares aún no ganados pero ya ofrecidos. Te quiero entero, susurré contra su pecho. Entonces llévame a un sitio donde podamos dejar de fingir que no estamos ya ahí. La levanté de la encimera. No se resistió. Su boca no se apartó de la mía mientras la llevaba por el pasillo. Nuestros cuerpos pegados, piel desnuda contra calor, su vestido cayendo como una sombra detrás. La habitación nos recibió como si ya nos conociera. Tenue, cálida, con olor a lavanda y a ella. La cama estaba desordenada, pero no descuidada. Parecía que alguien había dormido allí solo por mucho tiempo, hasta ahora. Cerró la puerta con el talón. No dijo una palabra. No hacía falta. Su boca volvió a la mía antes de que pudiera exhalar. Sus manos tiraban de mi cinturón, firmes pero temblando de urgencia. Mis manos bajaron sus tirantes despacio, no por duda, sino por reverencia. El vestido cayó al suelo en un susurro. Y cuando la vi, desnuda, esperándome, el pecho subiendo con una respiración que no sabía si quería huir o derretirse. No se cubrió. Me dejó verla. Toda. Y di un paso adelante como quien cruza a lo sagrado. Aún te estás conteniendo, murmuró, apoyando la palma sobre mi pecho. Porque no quiero apresurar lo que ya he esperado demasiado. Entonces no lo hagas. Solo dame una mañana. Sus palabras hicieron que el pulso me golpeara en la garganta, que todo se tensara de hambre y ternura, perfectamente entrelazadas. Caímos en la cama lento, enredados. No como un choque, sino como una rendición. Mi boca en su hombro, mis manos en sus muslos, su aliento cortándose mientras besaba su vientre. Cada parte de ella reaccionando como si ya conociera mis huellas. Sin instrucciones, sin control. Solo puro instinto y permiso. Nos movíamos como olas, tirando, retrocediendo, alzándonos otra vez. Sus uñas rasgaron suavemente mi espalda. Mi nombre salió de sus labios una vez, quedó, como un secreto. Y cuando por fin nos alineamos, cuando el calor entre nosotros llevó al lugar al que había estado intentando llegar toda la noche, no fue un gemido lo primero que salió. Fue un suspiro. Uno que sonaba a alivio. Porque esto no era sexo. Era algo más blando y más duro que eso. Era por fin. No lo perseguimos. Lo cabalgamos lento, ardiente, sin prisa, hasta que el resto del mundo dejó de existir. Solo ella, yo, y la forma en que nuestros cuerpos seguían diciendo lo que las palabras tenían miedo de. Desperté con sus dedos trazando círculos lentos, distraídos, sobre mi pecho. La habitación era dorada ahora, la luz colándose por las persianas en haces largos y perezosos. Las sábanas nos enredaban como si nos hubiéramos atado a propósito en ellas. Una de sus piernas estaba sobre la mía. Su cabeza, encajada bajo mi mandíbula, su aliento cálido pintando mi piel con cada exhalación. No se había movido mucho. No lo necesitaba. Ya estaba envuelta en mí en todos los lugares correctos. Durante un buen rato, no dije nada. Solo me quedé allí, con la mano en su espalda, los ojos explorando el techo como si pudiera contener un mapa de lo que vendría después. Ella se removió despacio, como si su cuerpo recordara que ya no estaba solo. Y entonces oí su voz, suave, áspera por el sueño, pero honesta. Te quedaste. Me lo pediste. Pensé que quizá el vino se había esfumado, y con él el valor. Me giré hacia ella, aparté un mechón de su mejilla. No estaba borracho. Lo quise todo. Ella me miró, estudiando. No buscando mentiras, sino peso. Y lo que encontró le sacó una sonrisa. Pequeña, somnolienta, real. Rodó sobre su espalda, brazos estirándose por encima de su cabeza,
su piel brillando de esa forma matinal que te hace pensar que nunca olvidarás cómo se veía la luz del sol sobre ella. ¿Tienes hambre?, preguntó. Siempre. Sonreí con picardía. Pero no solo de comida. Me lanzó una mirada, una ceja arqueada. Coquetea solo si también cocinas. Hecho. Sé hacer huevos que no apestan. Se levantó de la cama, completamente despreocupada por su desnudez. No la mostraba, la poseía. La vi envolverse en la manta, sujetarla bajo un brazo y caminar hacia la cocina sin mirar atrás. Y aún así, cada paso parecía una invitación. Me incorporé despacio, pasé una mano por mi pelo, y sonreí porque esto no era un arrepentimiento. No era un error. Era algo. Y quizá, solo quizá, era el principio de más. Ella estaba de pie en la cocina, la manta ceñida a su cintura como una diosa en exilio. El café ya se preparaba, los huevos cascados en un cuenco, y una sartén calentándose a fuego bajo. Me apoyé en el marco de la puerta, brazos cruzados, observándola moverse. No había prisa en ella, ni artificio, solo la calma silenciosa de quien no tiene nada que demostrar. Al menos no en esa habitación. No esa mañana. Me sorprendió mirándola y sonrió por encima del hombro. ¿Otra vez mirándome? ¿Puedes culparme? Soltó una risa breve. Remueve los huevos. ¿Y ahora qué?, preguntó con tono ligero, pero sus ojos buscaban los míos como si esperara una respuesta real. No ingeniosa. No cómoda. Real. Crucé la cocina, tomé la espátula de su mano y la dejé suavemente sobre la encimera. Ahora yo hago el desayuno. Tú me dejas. Y no fingimos que esto no significó nada. Ella me miró, la manta resbalando apenas de su hombro, mostrando la curva mínima de piel y la verdad debajo. No lo dices solo porque el sexo fue bueno. Lo digo porque no me pediste que me fuera, y yo no quise irme. Silencio. De ese que no pesa, solo mide. Ella se inclinó, me besó suavemente. No calor, no hambre. Solo un sí. Entonces quédate, susurró. Y lo hice. Comimos huevos en su mesa pequeña. Sin adorno, sin filtros. Solo nosotros. Su rodilla rozaba la mía. Sus dedos se demoraban en el borde de la taza. No hablamos de lo que era esto. No hacía falta. Solo sabíamos que no era nada. Y cuando por fin me paré en la puerta, listo para volver a cruzar la calle, ella tocó mi brazo y dijo: «Vuelve mañana por la noche». ¿Debería llamar? Sonrió, esa sonrisa que empieza en la comisura de sus labios y termina en su clavícula. No te molestes. Solo entra.